el sujeto, desde luego, desde una perspectiva criminológica es bastante peculiar, porque en algunos puntos coincide con la perfilación clásica, pero en otras la rompe. Por ejemplo, en su modo de comportarse, es verdad que aparentemente era un local, pero lo que resulta bastante novedoso es que tuviera un punto de fuga en Santander, es decir, que se comporta como si fuera un itinerante, hace un largo recorrido en busca de víctimas y luego actúa en Madrid como si tuviera su propio coto de caza. Y luego, si nos atenemos a la estadística habitual, el 75% de los pederastas agresivos suelen no tener antecedentes penales, y aquí nos encontramos justo con lo contrario, una plasticidad criminal enorme. Qué pena, Manu, que en los 90, cuando este señor cumplió condena, todavía no teníamos esa base de ADN, pero te voy a decir una cosa, ADN que nos hubiera permitido llegar antes. Porque ese delito fue catalogado como detención ilegal y no como agresión sexual. Por eso no estaba en la base de datos. No estaba en la base de datos como agresor sexual de una menor de 6 años. Pues habla de nuestra incultura criminológica, ¿eh? Beatriz, hay algo en lo que quiero también que nos fijemos, y es en él, físicamente, en el tipo de persona en el que se había convertido. Lo dijimos. ¿Cuántas veces Vamos a ver si vemos sus fotos, todos los profesionales, que nos encontraríamos con un sujeto con apariencia de normalidad? Acabamos de escuchar a vecinos, afable, normal, tranquilo, simpático, es más, incluso en su entorno vive con su madre, con lo cual tiene la apariencia de... Esta doble faceta, ¿no? Experto en artes marciales, culturista... ¿Os acordáis de Tony King, que era otro vigoréxico, por cierto, con problemas de impotencia sexual importantes, quizá al margen de sus problemas psicológicos por la ingesta a lo mejor de vigoréxicos? Es curioso en este sentido la apariencia que el sujeto, el interés que tiene por sí mismo, ¿no? Ese narcisismo. De todas formas, a mí me faltan muchísimos datos para acercarme a la motivación de este sujeto. Tengo la sensación de que en el fondo las víctimas representaban mujeres incipientes, una forma de venganza, como una manera de destrozar a una mujer antes de que se convierta en tal. Para mí sería fascinante, aunque dudo que pueda tener acceso por ahora a las periciales psiquiátricas o datos del modus operandi de este sujeto. El modus ha operandi, roto muchos moldes, ¿verdad? Muchos moldes, muchos cánones. Incluso hemos hablado mucho de su zona de actuación, hemos hablado de sus guaridas hoy, hemos hablado de su escapatoria. Normalmente ubicábamos que tuviera un domicilio. Pero hoy hemos aprendido, además hemos sabido otra cosa hace apenas unos minutos. Hay otras dos acciones que se le atribuyen muy lejos de ese radio, en Moratalaz y en Coslada, barrios que ya no están en esa almendra en la que actuaba. Eso estaría relativamente dentro de la perfilación clásica. El depredador va aumentando su campo de caza en la misma medida, por un lado, que va quemando ese coto, porque cada vez está más hipervigilado, y además se siente más seguro. A mí lo que me ha resultado especialmente llamativo no es ya que viva con su madre o en una zona cercana, pues eso era de pura perfilación geográfica, sino este anclaje en Santander, esta posibilidad de huida. Es que iba y venía. En ese sentido no sabemos si venía y iba, no sabíamos si era un lugar recurrente, pero sí sabemos lo que piensan sus vecinos y su entorno. Allí estamos en directo, nuestra compañera Beatriz ha vivido desde el momento de la detención a lo que dice hoy todo su entorno. Beatriz, ¿qué dicen los que le han conocido en esos 15 días últimos que ha estado allí escondido? Pues que no se lo creen. Literalmente los vecinos esta mañana nos han dicho que se han quedado helados y a cuadros cuando han sabido que el detenido era Antonio Ortiz. Para ellos no Antonio Ortiz, porque no sabían su nombre. Para ellos era el sobrino de Nacho y Gladys, un sobrino que venía de Madrid a pasar temporadas aquí con sus tíos a la casa que está justo al fondo de este callejón. El matrimonio, Gladys y Nacho, son muy conocidos en el barrio, llevaban ya años viviendo aquí. Sin embargo, al sobrino no se le veía tanto. Le habían visto alguna vez, pero no se relacionaba demasiado, no sabían ni siquiera su nombre. Sí es verdad que se solía sentar aquí delante de la casa, fumar un cigarro por la mañana y por la tarde. También solía ir a uno de los bares que hay aquí en el barrio. Allí hablábamos esta mañana con la camarera, nos decía que no se lo podía creer, que era un chico con el que llegaba, que le preguntaba a ver qué tal iba la mañana, un chico educado, alto, corpulento. Todos nos lo describían más o menos igual, nadie se lo podía creer. La verdad es que lo hizo muy bien, porque su objetivo era ese, pasar desapercibido, ir a un barrio tranquilo como este, pequeño, y pasar desapercibido huyendo de toda esa presión policial que tenía en Madrid. ¿Y cómo se han quedado ahora? Me imagino que ha sido un shock, ¿no? Ver la policía por la mañana. Por favor, nos van a obligar a llamar a la policía. Por favor, déjenos tranquilos un poco. Un hombre un poco inseguro porque
Como que cerraba el coche, volvía a asegurarse si estaba cerrado, volvía a la otra puerta. Nada, ¿no? Era una persona que ya te digo, que venía con el tío, tomaban algo, estaban por ahí por el barrio y ni nos lo imaginábamos, vamos. Fianza con el hombre, con Nacho, que es su tío, y me le presentó y era muy, o sea, como muy zalamero, muy tranquilo, o sea, tenía buena apariencia. No era, o sea, no era un chico que te haría sospechar nada raro, ni, o sea, a la hora de hablar muy educado, muy simpático. No, todo su entorno sorprendido, Beatriz, incluso su familia. Y aquí te pregunto, este chico ha pasado 7 años en prisión por un delito sexual. Bueno, ¿tanta sorpresa? Cuidado, nos acaba de puntualizar Manu que fue por una detención ilegal, sí. Aunque en así relación, está registrado, en relación pero... a una menor de 6 años. ¿Sabes lo que ocurre? Que en el ámbito familiar solemos utilizar tristemente su mecanismo de defensa, vendas. Y no quieres ver aquello que pudieras llegar a ver. Lo que sí, desde luego, estamos viendo es el ejemplo de manual de esa fachada compensatoria, el lobo con piel de cordero, que está con sus tíos, Dos con vidas, su mamá. ¿no? Una doble vida total. Es que si no, el monstruo lombrosiano no podría atacar con esa eficacia. Precisamente por eso es tan peligroso. ¿Y las niñas, no, Manu? Hay algo sobre lo que quiero preguntarte. Las víctimas, la elección El de las victimario. víctimas. Nos han dicho que siempre busca niñas entre 6 y 8 Eso es muy años. significativo. Y además muy frágiles, crías delgaditas, pequeñitas. ¿Por qué? En la depredación humana, cuando un sujeto tiene un victimario, llamamos victimario el número de víctimas que acumula, tiene un victimario, un patrón victimal muy determinado, nos está hablando, y eso sería un estudio precioso, criminológico y psiquiátrico, de la fantasía del sujeto. ¿Cuál es su obsesión? Esa víctima refleja algo, simboliza algo. Tienen que tener ese fenotipo, tienen que tener ese cuerpecito y tienen que tener esos años, porque el sujeto está reproduciendo un guión de su vida. O representa algún agravio que ha tenido en la infancia, o representa a un tipo de mujer que él quiere destruir antes de que se convierta en una mujer. Representa algo muy importante para él. Eso y eso es ya es clave una cuestión en este absolutamente clave, pero no para pero condenarle, eso la policía sino para comprenderle. Se cuidado. lo va a sacar la policía en un No se interrogatorio, lo va a sacar, ¿verdad? no. Eso es labor de los investigadores de la mente humana, psiquiatras y psicólogos. Claro. Hay algo importante aquí. Un depredador de este tipo, con una condena de 7 años, debe estar en la calle, porque esta es una polémica que se ha abierto inmediatamente después de su detención. Vamos a ver, voy a decir algo que contradice un poco mi espíritu como letrada y no ya como criminóloga. Me consta, porque las estadísticas son apabullantes, que los pederastas agresivos, preferenciales, como son, o como es este sujeto, tienen unos niveles de reincidencia que superan el 90%. ¿El 90%? Sí. ¿Qué es lo peor de todo esto? Que cualquier tratamiento, la mal llamada castración química, no funciona con este tipo de sujetos. Y son voluntarios, ¿no, Bea? Sí, y además no solo eso, sino que en la mayoría de ocasiones, tristemente, no intentan satisfacer un ánimo libidinoso. No sería nada sorprendente que este sujeto no buscara una satisfacción sexual, sino que el sexo y las niñas fueran un mero vehículo para encontrar otro tipo de satisfacciones, venganza, degradación, poder. Entonces, el tratamiento es absolutamente ineficaz. Hasta la fecha los tratamientos son absolutamente ineficaces en este tipo de señores. La reincidencia es altísima, solo cabría un control perpetuo. Ya tenemos un nuevo Código Penal que establece medidas de libertad vigilada, incluso controles telemáticos. Pero, querida Mamen, si me preguntan si son curables o reinsertables, la experiencia criminológica nos dice que no. Hay un perfil, el que de momento conocemos, con los detalles y los datos que conocemos, del que ha sido el enemigo público número 1 hasta ahora. El ministro del Interior felicitaba efusivamente a las fuerzas de seguridad del Estado. Por fin han cazado, según palabras de la policía, a un depredador sexual. En un varón de nacionalidad española, de 42 años, aunque aparenta menos edad. Ya está en Madrid, en dependencias policiales, donde ha llegado esta tarde. El presunto pederasta es este hombre, Antonio Ángel Ortiz Martínez. Tratándose de una persona violenta, irascible, pero frío y calculador. Con un dilatado historial delictivo policial, tanto en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil. Expresidiario. Condenado a 7 años por detener ilegalmente y agredir sexualmente a una menor de corta edad, de 6 años, en los años 90. Su historial criminal asusta. Con antecedentes de secuestros, detenciones ilegales, robos con violencia, robos con fuerza y violencia de género. Su paso por prisión y su relación con los criminales le dieron conocimientos para moverse ante el acoso policial. Lo que le daba un elevado conocimiento de los procedimientos policiales
y de las técnicas forenses de investigación. Una persona adicta a los anabolizantes. Una acusada afición al culturismo y las artes marciales. Y con una presunta disfunción sexual. El presunto pederasta tenía un trabajo, digamos, oficial. Tenía actividades mercantiles relacionadas con la compraventa de vehículos y tecnología. Algo que le permitía cambiar de coche continuamente. A pesar de su historial delictivo, llevaba una vida normal. Vivía con su madre en este domicilio de la calle Monte Aragón de Madrid, en el distrito de Hortaleza, sin grandes estridencias, pero la realidad era otra. Ha pasado por la cárcel, sabemos que ha cumplido esa condena de 6 años. Ha hablado el ministro y los investigadores de que era un tipo especialmente precavido. Ha dormido en el coche, ha cambiado de coche, ha cambiado de domicilio incluso. Sabía dónde estaban las cámaras, ¿no? ¿Ha sido su paso por la cárcel lo que le ha hecho aprender, lo que le ha convertido en un tipo más precavido? No tanto su paso por la cárcel como su deseo de seguir delinquiendo. Eso ha hecho que se perfeccione. En todo caso, ha cometido muchos errores de bulto. No drogar suficientemente a alguna de las víctimas, que permitió, cuidado, desde la perspectiva del agresor, lo que le permitió dar algunos datos de identificación importantes, dejar restos de ADN, dejar una huella y utilizar un medicamento que ha facilitado su detención. Cuando digo fallos, entiéndase desde la perspectiva del propio criminal. Se perfeccionan, Manuel, se perfeccionan. ¿Un hombre se tan cuidadoso profesionalizan. va dejando esas pistas porque quiere que le pillen? No, ¿O nunca? No, ni Nunca. mucho menos. Lo que pasa es que suelen ser muy vanidosos y narcisistas. Se creen por encima de los investigadores y especialmente inteligentes. A Dios gracias, no lo sé. Beatriz de Vicente, como siempre, un placer. Un placer, es Gracias mutuo. de verdad por meternos Sois en la mente de este criminal. un foro fantástico. Siempre es un Volvemos. placer estar aquí.